Hoy vengo a contarte la historia de Hedy Lamarr, actriz hermosa de Hollywood que creó el sistema que permite que tengamos Wi-Fi, Bluetooth y GPS. Aparte, fue la primera mujer en hacer una escena erótica en el mundo del cine. Su historia parece de película. Hedy Lamarr nació en Viena el 9 de noviembre de 1914 como Edwin Evan Kiesler. Sus padres fueron el banquero Lemberg y la pianista Budapest. Siendo ellos de origen judío, se criaron en el catolicismo. En su colegio destacó por ser una niña muy brillante. Aparte, tocaba el piano a la perfección desde muy temprana edad. A los 12 años en Viena ganó un concurso de belleza. A sus 16 años empezó a estudiar la carrera de ingeniería. Mientras estudiaba, consiguió sus primeros papeles pequeños en producciones de cine, rodadas en Berlín. Desde ahí se inclinó por completo a la actuación, abandonando así la ingeniería. En 1933, a los 18 años, en Checoslovaquia, participó en la película Ecstasy, que fue muy famosa por el escándalo que ocasionó. Dicho escándalo fue causado por aparecer corriendo desnuda en un bosque y por la escena donde su rostro simula un orgasmo. En el mundo cinematográfico era la primera vez donde se mostraba el orgasmo femenino. Esta película recibió toda clase de condenas y censura, incluso hasta por el Vaticano. Los padres de Edwin no estaban para nada contentos con esas imágenes. Para ese entonces, el magnate Fritz Mandel de la industria armamentística quedó cautivado por su gran belleza. Al poco tiempo pidió al padre de Edwin su mano. Los padres ignoraron por completo lo que quería Edwin. Ella anhelaba seguir en el mundo de la actuación, pero ellos accedieron al matrimonio porque creían que como el hombre era mayor que ella 15 años, podía alejarla del mal camino que estaba tomando y guiarla por uno mejor. Una vez de casada, su esposo le prohibió aparecer en el escenario y pantalla. Fritz gastó 5.5 millones de euros para obtener todas las copias existentes de Ecstasy y destruirlas, pero como ya sabemos, no tuvo éxito. Este hombre tenía unos celos enfermizos. Ella solamente podía bañarse y desnudarse si él estaba presente. Ella debía acompañarlo a todas sus reuniones de negocio, actos sociales, para así no perderla por ningún momento de vista. Edwin, aunque estaba llena de lujo, se sentía como un trofeo. Aburrida de su vida, retomó su carrera de ingeniería. Por su lado, Mandel mantenía estrechos lazos comerciales con Mussolini, a quien le vendía armas. Edwin aprovechó inteligentemente las reuniones a las que su marido la obligaba a ir. Ella recopiló todo tipo de información acerca de la tecnología armamentística nazi. La propia Edwin más tarde escribió que Mussolini, como Hitler, asistieron a lujosas fiestas celebradas en casa de su esposo. Edwin sentía que su marido no la dejaba ni respirar. De tanto control que le tenía, cansada de ello durante un viaje de negocio de su marido, escapó por la ventana de los servicios de un restaurante. Ella escribió en su autobiografía que administró un somnífero a su asistenta y salió disfrazada de ella. Logró llegar a la estación del tren y viajar hasta París. Lo único que ella se llevó fue unas joyas para conseguir efectivo y así poder huir. Por varios días estuvo acosada por los guardaespaldas que le había puesto su marido, hasta que llegó a Londres y embarcó en el transatlántico Normandie con destino a Estados Unidos. Durante esta travesía conoció al productor cinematográfico Louis B. Mayer, el cual antes de llegar al puerto ya le había ofrecido trabajo. Lo único que le pidió es que se cambiara el nombre y allí se convirtió en Hedy Lamarr. Ya en Hollywood, Hedy trabajó para el director de cine King Video en Camarada X, Ceniza del Amor, para Jace Turner en Noche del Alma, para Robert Stevenson en Pasión que Redime y alrededor de otras 30 películas más. Pero sus papeles no eran de gran importancia. En la década de los 40, después de agotadoras sesiones de rodaje en Hollywood, Lamarr trabajaba duro en sus inventos. Por ejemplo, las alas de los aviones a partir de la fisonomía de los pájaros y los peces. Una idea muy bien recibida por el magnate e ingeniero Howard Hughes. Con la Guerra Mundial, Hedy ofreció sus servicios al gobierno estadounidense, ya que contaba con información privilegiada sobre los armamentos nazi. Fue en ese entonces cuando elaboró junto con su amigo el compositor Jos Antheil un sistema de detección de torpedos teledirigidos, inspirado en un principio musical.
Este funcionaba con 88 frecuencias equivalentes a las teclas del piano. Aunque su dispositivo no se usó en la Segunda Guerra Mundial, actualmente ese sistema es lo que permite que tengamos Wi-Fi, Bluetooth y GPS. En 1946, intentando crecer como actriz, creó su propia compañía de producción. Pero al cabo de 3 años, volvió a su stock in trade en la película de Cecil DeMille, en Sansón y Dalila, su película de mayor éxito comercial en 1949. En 1958 se retiró del cine a excepción de un cameo en 1960. En el declive de su carrera como actriz, cayó en el exagerado consumo de pastillas. Se obsesionó mucho con la cirugía estética, robó tiendas y en varias ocasiones fue detenida. Para alejarse de todos estos escándalos, Eddie se confinó en su mansión en Miami para pasar los últimos años de su vida. Los reconocimientos acerca de su invento llegaron demasiado tarde, tan tarde que en ese entonces su amigo que trabajó con ella en el proyecto ya estaba muerto y ella tenía 83 años. Así que cuando le dieron la noticia solo dijo, ya era hora. El 19 de enero del 2000, a sus 85 años en Estados Unidos, murió a consecuencia de una complicación cardíaca. El 9 de noviembre en Austria se celebra el Día del Inventor en su honor.